Amigos fetevidentes, bienvenidos a un nuevo programa de un nuevo Pentecostés Mariano. Como siempre, me encuentro pues aquí acompañada del Dr. Tomás y mi persona Mari Ortega. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre Jacinta. Vamos a empezar un poquito hablando de lo que va a ser la hermanita Lucía y Francisco, pero les queremos hablar principalmente de Jacinta, ya que Jacinta, pues en este año 2020 se va a cumplir su centenario de su muerte y nos gustaría muchísimo compartirles a ustedes acerca de eso. Así que, a ver, doctor Tomás, cuéntenos un poquito de cómo podemos empezar esta dinámica del día de hoy. Hola amigos fetevidentes, hola Mari, ¿cómo estás? Mira, es muy interesante y como tú muy bien decías, viviendo este año conmemorativo del centenario de la muerte de Santa Jacinta, porque santa es algo muy peculiar. Así es. Hay que dar algunas anécdotas pequeñitas de ella. Es la santa por su edad, es la santa con menor edad proclamada a través de Roma, de la Iglesia Católica, siendo que no era mártir. Eso lo explicaremos posteriormente. Además de eso, era la más pequeña de los tres pastorcitos de Fátima. Y por cierto, para que nuestros amigos tengan un poquito la idea exactamente, y los que no han tenido el hilo del programa, que no conocen exactamente algo sobre las apariciones de la Virgen y los tres pastorcitos a las cuales ella se apareció. Entonces vamos a dar una pequeña connotación de cada uno de ellos primero y entramos de lleno entonces a la vida de Santa Jacinta, que como muy bien tú dices, vale la pena la riqueza pastoral catequética que tiene ella y por las virtudes que ella misma entonces pudo haber expresado y las grandes gracias y dones que le brindaron el Señor y la Virgen. Por cierto, dicho por Sor Lucía, que es la más grande de los pastorcitos y a la cual se aluden los libros, grandes libros que se conoce de la historia de Fátima, entre ellos las Memorias de Sor Lucía, en las que habla pues de que de los tres era la que se prevé que tenía las mayores cantidades de gracias que le había dado nuestro Señor Jesucristo y de la cual sería bonito poderlo aprender, Mari. Entonces, vamos a hablar un poquito en este primer bloque de lo que es Lucía y Francisco, para que nuestros hermanos fetevidentes puedan conocer un poquito o puedan recordar la vivencia de estos chicos en Fátima, cuando tuvieron las apariciones del ángel y de la Virgen María. Y luego nos vamos en un segundo bloque a hablar ya específicamente de Santa Jacinta. Recordamos 20 de febrero de 2020, un centenario de la muerte de Santa Jacinta. Y es muy importante conmemorarlo y vivir casualmente la experiencia de lo que fue en vida esta santita. Entonces, Mari, vamos a comenzar con lo que sería Lucía. Así es. Lucía básicamente pues es la mayor de los tres pastorcitos. Recordando el inicio de las apariciones, ellos apenas tenían Lucía 9, Francisco, que era el segundo, tenía pues 7, y Jacinta, a la cual le vamos a dedicar el programa, apenas tenía 6 añitos. 6 añitos. Y en este sentido, Jacinta y Francisco eran hermanos y Lucía era prima de ellos. De ellos, exacto. En este caso, el papá de Lucía, Antonio Santos, era hermano de la mamá de Jacinta y Francisco. Así es. Entonces, esa es la familiaridad que existe entre ellos. Lucía fue la que de los tres vivió un poco más de tiempo, como decía, como dice la Virgen en ese tiempo, ya lo hemos comentado. Sí, es que yo creo que eso es algo que siempre vamos a hacerle un énfasis, porque definitivamente podemos ver que el tiempo de Dios es totalmente distinto al de nosotros. Así es. Creo que ahí, eso es la mayor prueba, ¿no? Y que él decía, y ella le dijo a Lucía, la madre, te vas a quedar un tiempito más ahí en la tierra. Un tiempito más, y representó que viviera 95 años, y en este caso era la que se puede considerar como la profeta de los tres, la que se iba a encargar de promover la devoción al Inmaculado Corazón de María y la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados de mes, que ya hemos conversado de ello en temas anteriores y que estamos promoviendo mucho a través de los amigos fetevidentes para que vivan la práctica con las grandes gracias que la Virgen da por vivir la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Esa era la misión que tenía Lucía, puesto que tanto Santa Jacinta como San Francisco Marto, los dos más chiquitos, ya proclamados santos,
En este sentido murieron 1 y 2 años después respectivamente. Entonces, la que vivió mucho mayor tiempo y la que en este sentido le encargó la Virgen María la misión de llevar la promoción del mensaje de Fátima fue a Sor Lucía. Ella fue en este sentido al convento de las Carmelitas y murió entonces en Santa Paz a los 95 años en el Carmelo de Coimbra, en un lugar hermoso en la que verdaderamente se contempla la espiritualidad de Fátima y que pues como les comentaba, vivió todo este tiempo en el fin de promover la devoción al Inmaculado Corazón de María. En el caso de Francisco, el varoncito de los tres, vuelvo y digo, hermano de Jacinta y primo de Lucía, era el más introvertido de los tres. Él le gustaba tocar la flauta, como los otros dos se metieron al pastoreo aún a su corta edad, y lo hacían más bien para seguir a Lucía, que por la edad que ya le correspondía, claro, pues tenía que ir a pastorear, y ellos entonces, por querer aprovechar la amistad y los juegos que tenían con la familiaridad propiamente de Lucía, pues también se fueron al pastoreo. Y es ahí donde ellos vivieron y se compenetraron entonces entre los tres en vivir la experiencia de Fátima con las apariciones del ángel y posteriormente la de la Virgen María. Francisco era más contemplativo, era más introvertido y verdaderamente se dedicó de lleno a contemplar a Jesús escondido, que después lo vamos a explicar con Santa Jacinta. Y en este punto pues se alude mucho y de él se aprende mucho lo que es el efecto de la adoración eucarística infantil, porque ya sabiendo, como le había dicho la Virgen María en la primera aparición de que iban a ir rápido al cielo, pues no quería perder el tiempo básicamente en ir a la escuela siquiera, porque quería estar casualmente en la iglesia de Fátima, cerca, por debajo de las bancas, para que no lo vieran, orando todo el día a Jesús escondido, así le llamaba a Jesús en el sagrario. Sí. Entonces. Y es una de las cosas pues que él básicamente nos enseña, ¿no? Aparte de la práctica de los 5 primeros sábados de mes, pues siempre damos esa cabida mucho a la adoración a los niños. Así es. De parte de los niños hacia Jesús. Porque muchas veces la verdad es que sabemos la inocencia de un niño, entonces así mismo como el Señor nos enseña, ¿no? Esa oración del niño siempre va a llegar un poquito más rápido que de pronto la de un adulto que ya tiene un poquito más de recorrido y no tiene tanto esa inocencia que pues todavía presenta. Entonces, eso es algo muy bonito de recalcar porque la verdad que él dentro de su inocencia siempre se preocupó muchísimo por eso. Y muchas veces dejamos eso a un ladito, a Jesús. Él siempre está ahí solo, en el Santísimo, entonces es muy bonito siempre recordarlo e ir a visitarlo y tomarlo muy, muy en cuenta, porque ahí está la mayor mística de ese encuentro realmente con él. En ese efecto contemplativo, como muy bien dices, acompañaba a Jesús sacramentado porque decía que se encontraba solo. Claro. Y además de eso, muy dolido por los pecados del mundo, por todas las indiferencias y blasfemias de los pobres pecadores, como decían. ¿Y qué más? Decía él, quiero ir a consolar a Jesús escondido. Y es una gran experiencia que nos lleva a lo que es este componente catequético que se transmiten y se debe transmitir a todos los jóvenes y niños en la actualidad. Y por qué no, yo creo que vamos a tocar un poquito esto al final, pero cómo se puede traducir esto en los jóvenes y cómo pueden llevar esto a los jóvenes a adorar al Señor en el Santísimo, a rezar el Santo Rosario, a realizar adoración eucarística infantil, con el fin de primero que nada pedir por sus familias, por la unión de sus familias, por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Entonces, haciendo esta pequeña introducción de Lucía y Francisco, pues vamos a entrar a hablar de Santa Jacinta. Pero creo, Mari, que mejor hacemos un cambio y luego venimos entonces a hablar de lleno de Santa Jacinta Marto, que en este 2020 cumple su centenario de muerte. Nos vemos en un momento.
Y hermanos fetividentes, estamos de regreso en un nuevo Pentecostés mariano y en este programa les estamos comentando un poco más sobre la experiencia de los 3 pastorcitos con respecto a las apariciones de la Virgen de Fátima, pero en especial les estamos tocando el tema de Santa Jacinta, ya que en este año 2020 pues ella va a cumplir su centenario de muerta. Entonces, para nosotros ha sido bastante bonito y especial poder tocarles este tema y ver cómo, qué es lo que podemos sacar de gran importancia y qué es lo que en verdad ella nos enseña, ¿no? Ya que sabemos que todos los santos y santas son el mayor ejemplo que tenemos a seguir en esta vida hacia el Señor. Así que, ¿qué más podemos tocar acerca de Jacinta? Ya vamos a empezar en este bloque a hablar sobre ella. Así que cuénteme, doctor, ¿qué podemos empezar hablando sobre Jacinta? Mari, mira que es muy importante, Jacinta y un sacerdote amigo nuestro nos decía que tanto pueden aprovechar los jóvenes con el componente catequético pastoral que representa la vida de Santa Jacinta. Y como le decíamos en el bloque anterior, Santa Jacinta es la santa de menor edad proclamada por la Iglesia Católica, siendo que no fueron mártires. Que no fue mártir. Aunque tuvieron una vivencia que creo que en algún programa anterior lo comentábamos, cuando ellos fueron amenazados de muerte y tuvieron ellos dispuestos a morir en lo que en el momento el alcalde de Vilanova de Urén le había dicho que iban a ser cocinados teóricamente en una paila de aceite hirviendo. Y tuvieron decididos hacerlo por la conversión de los pecadores. ¿Sí? Lo ofrecían como sacrificio. Exacto. Y es un tema que después ahí tocaremos más adelante. Sí, no, y más que todo también el tema de ese del sacrificio, como ellos muchas veces que se amarraban cosas y la Virgen le decía como que pero con calma, ¿no? Entonces es increíble dentro de su inocencia y cómo la Virgen en verdad los tocó y los llenó completamente de la fortaleza para seguir en verdad con la misión y ofrecerlo por los pecadores, que era básicamente dentro de lo que estaba en el mensaje. Pero fíjate, Mari, que como muy bien dices, le ocurrió a 3 niños, de los cuales Santa Jacinta tenía apenas 6 años. Y dirán los fetividentes, los jovencitos, los niños que nos están escuchando, pero esos eran santos, no eran santos. Y Mari, ¿cómo se podría decir? Y vamos a tocar un poquito de la historia de Santa Jacinta en vida, en este bloque, para que vean que todo el mundo tiene la oportunidad de poder santificarse. Todos estamos llamados a la santidad. Es que al final el Señor vino a llamar fue a los pecadores, no a los que están santitos. Él vino a llamar a los peorcitos. Así es. Entonces, así que al final de eso se trata, ¿no? Todos aquí estamos llamados al servicio del Señor. Así es. Entonces, ¿cuál era la vivencia de estos 3 pastorcitos que, como decíamos en el primer bloque, ellos salían a jugar y en el momento que realizaban su pastoreo, pero eran como 3 niños completamente normales de la época? Es más, la misma Sor Lucía en el libro de las memorias habla de que de los 3 ella era hasta algo antipática. Era la que, y conste que estoy utilizando la palabra textual que utiliza Sor Lucía en el libro. No es invento. No es invento. Es más, era de los 3 la que siempre quería, ahí está en ese libro. Aquí en las memorias de Lucía. En la Lucía, memoria de la hermana Lucía. Habla todo lo que nosotros estamos comentando ahorita mismo, aquí lo hablan, así que ya para que vean que no es invento. Así es, y así como muy bien narra la hermana Lucía, existe la circunstancia de que pues ella siempre quería, era la extrovertida, podríamos utilizar ese término, la que siempre quería ganar los juegos y hay que no le dieran para ganar. Era básicamente, tenían que consentirla en todo. Si no ganaba, se ponía a llorar, entonces tenían que consolarla. Y llega un carácter difícil al punto, como dice la hermana Lucía, pues que había que dar el paso atrás para poderla pues darle el favor en los puntos donde a veces... Y disculpa que le interrumpa, hasta en eso es increíble cómo ellos hacían como ese match, por decir así, ¿no? Porque siempre dentro de las personalidades de las personas siempre está eso, ¿no? Como la persona un poquito más difícil y el otro que siempre apacigua todas las cosas. Entonces, como hasta en eso, como el Señor, ¿sabes? Permite para que se dé como instrumento para entonces luego lo que vamos a comentar, pues qué pasó con ella, ¿no? Y como muy bien, y siguiendo tu línea, por lo menos Francisco, cuando veía la actitud de Jacinta, lo que hacía Francisco es que se replegaba, decía, total, gana tú, sí, total, ¿para qué yo quiero ganar? Ya que... Déjala. Bueno. Sin embargo,
Fíjense que dice la hermana Lucía que de los tres es la que siente que la Virgen y el Señor le brindaron la mayor cantidad de gracias y pudo tener también muchas interioridades que en el interín y luego de las apariciones se habla de que pudo haber tenido experiencias espirituales directamente ella con la Virgen, que la hizo arraigarse todavía más al componente espiritual que la hace especial. Fíjense que hemos comenzado diciendo de que ella era antipática, extrovertida, todas las quería ganar y en efecto cuando comienza la historia de las apariciones, primero con el ángel de la paz, que muy bien le habíamos comentado en programas anteriores, en donde ellos caían en un éxtasis, en donde pasaban días quizás sin poder hablar de ello por la fuerza de la aparición. Y luego, desde la primera aparición de la Virgen, ese 13 de mayo de 1917, donde la madre abre los brazos y les envía una luz a cada uno de ellos, en el corazón mismo de cada uno de ellos, que era Jesús mismo, ellos ya logran tener lo que llaman una metanoia, un cambio de actitud, en la que ya pasaba ahí de ellos ser un antes a un después. Y ya viene ahí una enseñanza espiritual que lo vamos a ver claro, en el próximo bloque. Y que es lo que, una vez más, ¿no? El Señor nos llama a eso, al cambio. Cuando estamos en el camino en Él, ya no podemos llevar ese, como que dice, pues ese camino de tibieza, ¿no? Ya las actitudes deben cambiar un poquito e ir moldeándose a lo que Él nos enseña, básicamente. Así es, experiencias previas a las apariciones, como por lo menos cómo rezaban el rosario, porque eran, eran hijos de padres católicos. Eso es algo bastante se le había encomendado a Lucía un poquito darle clases de catequesis y decía, hasta la misma Lucía decía, bueno, hay veces que aprendía muy bien, pero a veces repetía mucho. Y ellos muy incesantes de querer aprender. Tenían muchas experiencias en este sentido, rezaban el rosario de una forma muy peculiar, en la que por querer irse a los juegos y comenzaban, como todo niño, para salir rápido y comenzaban Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, y terminaban con un Padre Nuestro lento y ahí terminaron el rosario. Hasta cuando en las apariciones de la Madre le dice, tienen que rezar muchos rosarios, y específicamente también hablándolo para Francisco. Cuando le preguntaron si Francisco iba para el cielo, entonces se dieron cuenta de la importancia de la oración. Y todavía todo este tipo de vivencias que habían tenido como niños, el efecto de que eran juguetones, como no, es más, ahí van a ver de dónde viene la historia de las velas en Fátima, y se da porque ellos en las noches esperaban que se oscureciera para comenzar a contar las estrellas. Y ellos hablaban que eran las candelas, que las candelas en Portugal, traduciéndolo serían las velas, eran las velas de los ángeles que alumbraba a cada uno de nosotros. Y que la luna era la candela de la Virgen y el sol era la candela de Jesús. En este punto preferían la de la Virgen porque no le encandilaba. Pero todo este tipo de experiencias que vivían y toda la situación al pastoreo, hasta que entran en la experiencia de las apariciones. Como muy bien comentábamos, ellos tienen la circunstancia de que vivieron esa metanoia, esa transformación, en donde ya su centro era Dios, y posteriormente, en la tercera aparición, donde la Virgen le presenta el secreto, acuérdense, dividido en 3 partes, y en ella le enseña lo que es el infierno. Se dice que esta es una experiencia que fue abominable en el punto de vista humano. Ellos mismos refieren que apenas las apariciones anteriores los llenaron de fuerza para no poder morir de miedo de lo que ellos pudieron percibir. Y cómo en este punto la Virgen les permitió a unos seres tan chiquitos vivir esa experiencia. Al punto que después de ahí, Santa Jacinta se dirige entonces a su prima y a su hermano y decía, tenemos que orar mucho, tenemos que hacer penitencia para salvar a las almas que van al infierno. Y por el efecto de quedar tan impactada de esa horrorosidad que veía de las personas que vivían ahí, y en ese sentido de que como Lucía le enseñaba catequesis, le preguntaban mucho a Lucía y era Jacinta la que le preguntaba, pero Lucía, ¿será que las personas que estaban ahí mueren de estar calcinados? Le decían, no, eso es eterno. Dice, ¿cómo así? ¿Y no se incineran? No, son eternos. Dice, pero no saldrán de ahí, no, porque es eterno. Entonces decía, pues no puede ser, hay que sacrificarse, hay que hacer penitencia por esos pobres pecadores para que no lleguen a estar en el infierno.
Y ahí es donde comienza la profundidad espiritual de lo que es las virtudes de Santa Jacinta, que a partir de ahí todo lo daba como un sacrificio por la conversión y la salvación de los pecadores. En este punto existían situaciones como que sencillas, como el efecto de sus meriendas, ellos no se las consumían y podían estar, ni siquiera bebían agua, se alimentaban de las bellotas más amargas. Y todavía Lucía le decía a Jacinta, oye, pero no te alimentes eso, es muy amargo. Y dice, los como y son amargos en sacrificio por la conversión de los pecadores. Todo lo hacía con el sentido de salvar almas. Y fueron situación tras situación que sumaron para sacrificarse por la conversión de los pecadores. Entonces, es una situación que nos lleva a imitarlos. El efecto, como también nosotros le comentamos en programas anteriores, cuando se colocaban unas sogas alrededor de la cintura y se la apretaban, cuando esta soga tenía nudos, que la llevaban hasta lacerarse la piel. Al punto que en la aparición de la Virgen en septiembre le decía, por favor, aflójense la soga, porque veía la intensidad del sacrificio. Hombre, y son chiquitos que se dieron al sacrificio, se dieron a la penitencia. ¿Cuánto estamos haciendo nosotros en esta actualidad por la conversión de los pecadores? Y comencemos diciendo algo, por mi conversión, por tu conversión, por la conversión de cada uno de nosotros, y pedir por la paz del mundo, a la cual la Madre convocó y nos convocó a cada uno de nosotros a rezar el rosario todos los días, María. Así es. Y algo pues que sacando de toda esta vivencia, me hace mucho llevarme el tema de, así mismito como nosotros pues muchas veces decimos en la vida no hay nada fácil, como que dice, todo lo bueno en la vida que nosotros queremos lograr es difícil, nos cuesta un camino muy largo, sacrificios, todo lo demás. Entonces, si imagínense que la vida, con todo lo que nos ofrece y todo lo que nosotros ya tenemos en este mundo, que dentro de todo digamos que muchas cosas son muy buenas, ahora el cielo, esa vida eterna que realmente es la que vale la pena, ahora, ¿cuántos sacrificios más es que en verdad nos va a costar? Siguiendo esa línea, la Virgen le había dicho a Jacinta y Francisco que iban a morir dentro de poco, dentro de las apariciones, que representaba el año 1920, después de 1917, que fueron las apariciones de la Virgen, en el caso de Jacinta, porque murió un 20 de febrero de 1920. Sin embargo, todavía parecía que estaba previsto que muriera antes. Pero en una de las apariciones le preguntó la Virgen a Jacinta de que ya Francisco iba a morir pronto. Y le dice, puedes en este sentido irte ya y que te lleve para el cielo, pero si quieres te dejo un rato más para que sigas sufriendo por los pobres pecadores. ¿Y saben lo que dijo esta chiquita en ese tiempo de 6, 7 años? Dijo que sí, que prefería quedarse en el mundo sufriendo por los pobres pecadores, con la esperanza, como tú muy bien dices, de que sabía que iba a ir al cielo. Dios santo. Un niño de 7, 8 años nos pondrán a nosotros una pistola y nos dirán, ustedes quieren morir o quieren sacrificarse por lo que ustedes creen. Es difícil. Y tendremos que ponernos nosotros en este sentido, en el discernimiento, que queriendo hacer o queriendo evangelizar, o que creyéndonos cristianos, verdaderamente si seríamos capaces de dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos hace un momento, tuvieron la experiencia cuando lo metieron preso para que dijeran teóricamente que lo de la aparición era falso. Y fueron amenazados los 3 de muerte. O sea, iban a ser echados a un caldero de aceite hirviendo y fueron llevados uno por uno, comenzando por, en este caso, Lucía. Y cuando negaban el efecto, o mejor dicho, decían que no iban a decir nada porque era un secreto, no podían decir absolutamente nada, amenazaban y hacían ver como que llevaban a Jacinta a otro cuarto donde lo echaban en la paila hirviendo y quedaban estos 2 niños acongojados. Y nada más se veían el uno al otro y decía, nosotros también estamos decididos a morir por la causa del Señor y Nuestra Señora, porque estamos seguros de que vamos al cielo. Padre Santo,
es la vivencia que tenemos nosotros que llevarnos verdaderamente y vivir esa virtud, ese don de querer sacrificarnos, no por nosotros, por los pecados del mundo. Es ahí donde complementamos la pasión que vivió Cristo en la cruz y en la que nos hace merecedor a la vida eterna. Claro. Estamos simplemente de paseo aquí, Mari. Así es, así mismo. Quedé, con ese último mensaje quedé bastante ida. Sí, porque a la final es así, o sea, y básicamente todos los mensajes siempre de todas las demás educaciones de la Virgen, a la final eso es lo que buscan, que nosotros, los simples pecadores, busquemos pues esa conversión para pues poder alcanzar el reino de los cielos. Todavía para el momento de su muerte, previo a la muerte, tanto a Francisco como a Jacinta les tocó vivir lo que era la neumonía española, que en ese momento era básicamente letal. Casi toda la familia vivió esta infección, pero los niños, por ser los más chiquititos, eran los que quedaban por morir. Y ya la Virgen le había dicho el recorrido que iba a hacer previo a su muerte. Y todavía le dice, pero vas a quedar solita. Y en ese punto sabía que ella iba a morir, sabía que iba al cielo, y es muy importante esto como enseñanza también. A veces pensamos que como humanos, en el efecto de ir hacia la santificación, no debemos tener miedo. La misma Virgen lo dice, no tengan miedo, pero es humano sentir, es humano entristecerse, y ella sollozaba y decía, lo que pasa, y le decía a Lucía, es que voy a quedar solita. Pero cuando Lucía decía, pero no te preocupes, que nuestra madre te va a ir a buscar, como así mismo fue, decía, pero yo no me preocupo porque yo voy a ir al cielo. Y cada situación que yo sufra, lo haré en reparación por los pecados y para salvar muchas almas. Entonces, hay una experiencia en el primer hospital que fue en Vilanova de Urén, en donde ella tuvieron que abrirle el pecho para sacarle el material purulento que existía en sus pulmones. Y no había anestesia en la época por la situación de que estaban siendo utilizados en los ejércitos en guerra. Entonces sufrió lo que llamamos una toracotomía, o sea, le abrieron el área del pecho sin anestesia, una niña de 8, 9 años en la época, y lo hizo sumisa, entregando ese dolor en reparación y como martirio por la salvación de las almas. Todavía regresaba nuevamente a la casa y ya sabía ahora sí, porque la Virgen se lo había dicho, que tenía que ir a un hospital en Lisboa. Ya ahí sí, de Fátima a Lisboa, imagínense, a distancia actual, en bus, en carro, son 1 hora 15. Imagínense, en ese tiempo no existían los transportes modernos de ahora, o sea que era muy lejos y ya sí sabía que no iba a regresar. Lloraba mucho por su hermana, por su prima, por Lucía, porque no le iba a ver más, pero decía y consolaba diciendo, voy a ir a ver a mi hermano y voy a estar con él, pero estando con él, voy a entonces a pedir por ti, le decía a Lucía, y voy a seguir pidiendo por los pobres pecadores. Otra enseñanza más, al que le pida a Santa Jacinta por su salvación, pues será una intercesora ideal para la salvación de esa alma, porque así lo prometió en vida, en el momento de que ella se iba y se la llevaba a la Virgen, pues en el cielo iba a interceder por nosotros. Entonces son esas las enseñanzas que ya esta vida de Santa Jacinta, con estas grandes virtudes, pues le brinda a toda la humanidad. Y como para dar unos entremeses adicionales, porque hay mucho de la vida de ella, pues la Virgen le comentaba mucho y le preguntaba cuáles eran los pecados, en este sentido, por las cuales se perdían muchas almas. Y hablaba y le decía a Jacinta que la madre le había dicho que los pecados de la carne eran los que más nos llevaban al infierno y que había que pedir y sacrificarse mucho, no solamente de las cosas que nos alejan de Dios, sino de los placeres que son aceptables, de las situaciones quizás que no son malas, pero que ya sea, como ocurría en el caso de ella, era una excelente bailarina, pero dejó de bailar como sacrificio. O sea, la cantidad de circunstancias que dejaron para abocarse completamente a lo que la Virgen pedía. Y en el caso nuestro, cuántas cosas no debemos dejar, no solamente las que nos alejan de Dios, sino poner las cosas que nos gustan y dejarlas a un lado como sacrificio por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas,
creo que es una de las más grandes enseñanzas que tenemos de Santa Jacinta Marto. Así Mari. es, así mismo es. Y bueno, yo creo que con esto podemos concluir un poquito acerca de ella, pero vamos a seguir hablando un poco más en el tercer bloque y lo vamos a querer llevar un poquito ya más con esa vivencia, esa experiencia de cómo los jóvenes, nosotros los jóvenes, podemos tomar esas pequeñas enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Así que, hermanos fetividentes, quédense, no se vayan, que ya venimos con más de un nuevo Pentecostés mariano. Hermanos fetividentes, estamos de regreso en un nuevo Pentecostés mariano. Me encuentro Mari Ortega y acompañada como siempre con el doctor Tomás. Y en este programa le estamos hablando acerca de Jacinta Marto, que este año cumple su centenario de fallecida. En los bloques anteriores les estábamos comentando un poquito acerca de Lucía y Francisco, que son los otros pastorcitos con respecto a la Virgen de Fátima, que vivieron, que tuvieron esas experiencias con ella. Y ya les tocamos esa vivencia bastante cercana de Jacinta y la vida de ella con pues, la Virgen y cómo pues, la madre la tomó y hizo un cambio muy grande en ella. Entonces, en este tercer bloque le queremos hablar un poquito más de agarrar esas enseñanzas y esas enseñanzas traerlas pues a nuestra vida cotidiana, ¿no? De cómo podemos tomarlo y más que todo pues para los jóvenes que prácticamente como siempre se dice, ¿no? Es el futuro, eso que más adelante vamos a lograr seguir llevando pues lo que es esta vivencia con Dios. Entonces, ¿cómo podemos empezar tomando estas enseñanzas, doctor? Podemos ir poco a poco tomando cada uno de los conceptos que hablábamos en este bloque anterior, de lo que eran las virtudes básicamente de Santa Jacinta y que pues además de eso estaba muy llena de gracias que el Señor le había dado para poder dedicarse de lleno a su corta edad a sacrificarse por los pobres pecadores a petición de nuestra madre. Y todavía la madre tiene un detalle, siempre pide permiso. Otra cosa que podrían decir los amigos fetividentes, pero no, pero es que la madre le pidió, le exigió, no. La primera cosa le dijo, ustedes quieren sacrificarse por lo que es la salvación de las almas y la conversión de los pecadores, y los tres dijeron a la siniestra así, sí. Y todavía sí, es que la respuesta de la madre le dice, pues van a sufrir mucho. Es que verídico lo podemos siempre ver y ahí es cuando siempre se dice, nosotros tenemos un libre albedrío, el Señor nos da un libre albedrío y para nosotros poder decidir acerca de nuestras vidas. Entonces hasta en eso como Él es respetuoso y la Virgen pues claro que también lo va a hacer. Así es, la vida del cristiano no es una vida light No. Y si la vamos en este sentido a unir con esta enseñanza un poquito, es como decía cuando en el momento que la Virgen le decía que iban a sufrir mucho después de decidir que sí, se iban a sacrificar por los pobres pecadores, era también el efecto que después le dice, pero siempre la gracia de Dios los acompañará. Amén. Es la parte que cuando ellos sufrían en carne propia todo, porque hasta tuvieron la indiferencia de sus padres, por cierto, como bien extrovertida que era Jacinta, fue la que se le escapó en la noche de la primera aparición decirle a los padres que habían visto una señora. Y se habla de Nuestra Señora, se habla de la señora porque ellos no sabían quién era. Ella se presentó con su nombre el 13 de octubre. Entonces ellos hablaban de una señora de blanco, o de Nuestra Señora, como muy bien le decimos, y pues le dolió tanto haber hecho, o habérsele salido, pero era la emoción, y ella decía, pero es que me emocionó tanto verla, pero costó mucho por la indiferencia de las personas, por el efecto de que decían que estaban locos y todo lo demás, y cuánto no nos tildan de locos por el efecto es a evangelizar, por el efecto de querer seguir a Dios. Es una experiencia que vivimos en la actualidad y en la que ellos lo que hicieron fue ofrecerlo en sacrificio y penitencia. Entonces, muy bien como dices, como los jóvenes, y por qué no los no tan jóvenes, creo que aquí tenemos que, los no jóvenes, dárnoslos como un reto. Si lo pudieron hacer unos chiquitos, ¿por qué nosotros no? Así es. Quizás porque a veces decimos, estamos muy cochados al mundo, o estamos muy enconchados a lo que, o muy cómodos a la actualidad,
que no nos deja ver lo que Dios nos está pidiendo, pues yo creo que es el momento en el que tenemos que entrar en una meditación y poder entonces discernir si lo que estamos haciendo es bueno o malo, en base a la voluntad de Dios, y poder asimismo, a similitud de las enseñanzas, de las virtudes de estos tres pastorcitos, y en especial de Santa Jacinta, el efecto de entonces encarrilarnos a vivir una vida de sacrificio y penitencia por los pobres pecadores. Y como siempre digo, comenzando por uno mismo, para que entonces podamos tener la oportunidad de vivir las gracias que nos esperan en la vida eterna, pero en el cielo. Entonces, el sacrificio, la penitencia por la cual vivió ella después de las apariciones y se dedicó a tiempo y destiempo por la salvación de las almas. Un detalle bonito también de Santa Jacinta era que amaba la pasión de Cristo. Y fue cuando, por un juego en la que había perdido, y Lucía le pide que le diera un abrazo y un beso al hermano de Lucía, o sea, su primo. Y ella dijo, eso jamás. Prefiero besar al crucifijo que está en esa pared. Por cierto, ese crucifijo hoy por hoy existe en la casa en Ajustrel, donde ellos vivían y que la tienen como museo. Y entonces pidieron que se subiera, porque estaba un poquito elevado, lo agarró, se arrodilló y comenzó a besarlo y venerarlo, el crucifijo. Y luego de ahí quedó y comenzó a sollozar y decía, pero ¿por qué él sufrió tanto? Entonces le decía a Lucía, pues sufrió por lo que es la conversión de los pecadores. Entonces decía, yo quiero sufrir como él. Y yo quiero también ayudarlo, a consolarlo y entonces hacer penitencia por la salvación del mundo y la conversión de los pecadores. Es un tema que nos sigue llevando en el contexto de cómo darse al ser humano. Ella es lo que se puede decir la pastorcita de la misericordia, la santita de la misericordia, porque se dedicó a ser misericordiosos con el hermano y más con el pecador. Y asimismo, por ese dolor que sufrió Jesucristo, pues cómo complementaba con su sufrimiento la pasión, como lo dice la Biblia a nivel de los capítulos de San Pablo. Otro detalle más, el efecto de que amaba y veneraba al Santo Padre. Tuvo algunas experiencias que después de lo que fue la tercera parte del secreto, donde hablaba de un obispo de blanco, aludieron y después preguntaron quién podía ser él y le dijeron, dos sacerdotes en la época le dieron a entender que era el Santo Padre. Y decía ella, Santa Jacinta, ojalá yo pueda verlo, ojalá pudiera venir, así como todo el mundo iba y les preguntaban por las apariciones, pero no sabía ella pues que no era tan fácil que el Santo Padre la fuera a visitar. Sin embargo, la Virgen le permitió tener algunas locuciones internas en las que permitió ver el sufrimiento del Santo Padre. Y cuando ella, en conjunto con los otros dos pastorcitos, realizaban estos sacrificios, había una oración que se las permito a los hermanos fetevidentes y que ojalá la noten, para que cuando estén viviendo alguna situación, alguna cruz, alguna penitencia, algún sacrificio, lo entreguen por la salvación de las almas. Y decían, oh Jesús mío, es por tu amor, en reparación de las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores. Y Jacinta le pone todavía, entre comillas, un detalle adicional, por el Santo Padre, porque veía al Santo Padre sufrir mucho, lo veía llorando, y las personas afuera, en un momento, en una locución, lo veían tirándole piedras hacia el área donde estaban y blasfemándolo. Entonces, es bonito que podamos nosotros entregar nuestro sacrificio diario, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, nuestras vicisitudes, y lo entreguemos en reparación. Como muy bien, vuelvo y repito, la frase que en oración salió casualmente de la experiencia de Fátima, oh Jesús mío, es por tu amor, en reparación de las múltiples ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pobres pecadores y por el Santo Padre. Entonces, tomando en cuenta todo pues lo que nos ha comentado, ¿cómo podemos, algunos ejemplos que podamos traer con respecto a la penitencia? En jóvenes sería muy chévere saberlo. ¿Cómo podría ser algo, como le decía en el set anterior, que están muy ustedes dados a utilizar a diario? Esto ya lo hemos comentado en otros programas. Exacto, Esto lo hemos ¿cierto? comentado un poquito. Por lo menos el uso del celular.
sabemos que es una buena herramienta, pero si no la sabemos utilizar bien, nos hace perdernos. ¿Y cuánto podríamos nosotros despegarnos del uso del celular? Los jóvenes, por cierto, dentro de la vivencia de Santa Jacinta, sabía que era un pecado atroz decir una mala palabra. ¿Y cuánto nos lleva a los jóvenes? Ya me estoy sumando yo. ¿Cuánto se llevan a los jóvenes la presión social a ser mal hablados? Exacto, a ser mal hablados, a irse por lo que es estos adoctrinamientos, ideologías del mundo, por cómo entonces en este sentido ir soltando todo esto. Y hoy en día se tiende mucho a ya tratar de tener esa mente muy abierta y, pero eso es normal, pero como todo el mundo lo hace, entonces es normal, pero ¿por qué tiene que ser normal? Si al final siempre hemos llevado un tipo de educación, siempre se ha hablado dentro de familias, o sea, estas simples características que cada individuo que está dentro de los valores, o sea, ni siquiera lo tenemos que llevar tanto al lado de iglesia, sino en lo humano, en lo cotidiano, en lo que en el colegio te enseñan, como humano debes tener valores. Y ahí entra todo eso a la final. Así es, y todo lo que en este sentido, arraigarnos a lo que nos hace tener valores y soltar lo que nos los hace perderlos. Es algún dato muy importante que los jóvenes pueden tomar en cuenta. Otro detalle que hablamos en el set anterior, y es la adoración eucarística. Cuánto no saben, no se imaginan los muchachos, ojalá que nos escuchen muchos niños y adolescentes, el abocarse a adorar a Jesús sacramentado. Y cuánto poner en ello la salvación de los pecadores y la unión de la familia. Cuántas familias no se pueden convertir con la oración de este chico enfrente de Jesús sacramentado, así como lo hizo también, lo hacían Jacinta, Francisco y Lucía, enfrente de Jesús sacramentado, el Jesús escondido. Le llamaban el Jesús escondido porque en una experiencia de Santa Jacinta, casualmente, la invitaron a echarle flores a una procesión, que sería como el Corpus Christi, y en el momento, como decían, que iba a ver a Jesús, pero no lo vio, simplemente veía la custodia con sus Eucaristía, al final decían, pero ¿por qué no le tiraste flores? Y que no, es que nunca vi a Jesús. Y le decía a Lucía, es que Jesús está ahí, Jesús está escondido. Entonces ahí es donde sale la historia de Jesús escondido. ¿Cuántos vamos nosotros, jóvenes, niños y adultos, a visitar a Jesús escondido? Que nos espera en este sentido por el efecto de sentirse solo. Y Él, que es el que nos dio la salvación, nos espera a nosotros para que junto con Él reparemos por las almas de los pobres pecadores. Y es una experiencia que nos hace vivir Jacinta Marto. Adicional, y uno de los puntos más importantes, rezar el rosario todos los días por la paz del mundo. Hacemos penitencia y sacrificio por la conversión de los pecadores. Muchos dicen, yo estoy rezando el rosario para que mi hijo se convierta. Haga penitencia. El rosario está dedicado especialmente por la paz del mundo. Por la conversión de los pecadores, es cierto, pero por la conversión de los pecadores la madre decía y recomendaba que se hiciera penitencia, sacrificio, ayuno, no solamente ayuno del alimento, sino ayuno de los que nos separa de Dios. Y todo este tipo de circunstancias que lo pueda vivir un chico, un joven, un niño desde época muy temprana, lleva a esta criatura hacia la santificación y todo su entorno va cambiando por un motivo de conversión. Sí, y la verdad es que ahorita tocando este tema se me vino mucho a la cabeza una vez que me pasó algo bastante peculiar y entonces siento que al hablar todos estos temas, ¿no? De la oración, de tomar mucho en cuenta ese Jesús escondido y en verdad aferrarnos a Él y escuchar mucho lo que Él quiere para nosotros en nuestra vida, me hizo recordar que una vez una persona que me escribe y me pregunta como que tenía muchas dudas acerca de cómo saber cuál era su vocación. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque yo dije, wow, qué honor que esa persona pues se me acerque y me pregunte cómo yo encontré mi vocación. Y la verdad que eso me hizo analizar mucho. Dije, wow, Señor, pero ¿cómo fue que tú permitiste todo esto? ¿Cómo uno llega aquí y allá? Y me recordó muchísimo estas vivencias y a la final rescato mucho el tema de la confianza, de cómo ellos, sin saber qué les esperaba en sus vidas, sin saber qué les esperaba con esta misión que la madre les dio, ellos siempre confiaron y dijeron ese sí. Entonces, lo rescato mucho en mi vida, que siempre lo he llevado de esa manera, ¿no?
entonces recuerdo que le dije a esa persona bueno, mucha oración y mucha confianza en Dios. Dejarse llevar y que Él solito y la madre misma te van a guiar y te van a saber qué es lo que realmente quieren para ti. Entonces, quería dejar esta experiencia bien bonita porque muchas veces siento que los humanos nos falta un poco eso, esa confianza en Él, aferrarnos verdaderamente a lo que Él quiere en nuestras vidas y nos puede, entonces, una de las enseñanzas que pues ella nos da, ¿no? Cómo ciegamente, y la misma madre, la misma Virgen también en el caso cuando ibas a ser madre también, ella sin saber qué le esperaba, ella dijo sí. Entonces, creo que podemos rescatar bastante de esas experiencias, ¿no? Esa oración, ese rosario diario, que debo admitir a veces nos cuesta muchísimo, dejamos muchas cosas a un lado, pero a veces, yo lo que hago es que muchas veces en el carro, Así es. yo voy en el carro y dije, ay, voy a aprovechar y hacer el rosario, y es rápido, o sea, es algo rápido, tratando de hacer como momento de meditación. Pienso que no es lo mejor, puede ser, lo mejor a veces es en silencio, en las noches, que uno está como más concentrado, pero aprovechar el mínimo momento que tengamos, que Así eso es. la Madre y el Señor lo van a ver. Y mira, todo lo que has comentado, y hablando de lo que es la oración y el rezo del Santo Rosario, son muy importantes. Y hay algo todavía que hay una connotación ahí de mucho peso que se aprendió también con Santa Jacinta y con el resto de los pastorcitos y que le insistía a la madre, a ellos específicamente, y era el efecto del cambio, como le decía en un principio, la metanoia, esa conversión. Y me voy a tomar la atribución de que leas un parrafito que preparamos, que creo que con eso podríamos terminar también este programa, porque a veces vemos y escuchamos muchas personas que dicen, pero yo oro y yo rezo y yo rezo el rosario, pero no veo que mi vida cambie, no veo que hay un detalle que necesitamos y que lo pide siempre la Virgen. Por cierto, nada más adelantándome, siempre el Señor es misericordioso y quiere que nosotros, como hijos que somos de Él, seamos buenos. Pero la Virgen siempre pide la conversión. Y ahí hay un párrafo que muy bien nos va a nombrar Mari, en la cual nos va a llevar a explicarnos esto, y que lo dice un extracto de las memorias de la hermana Lucía. Sí, la hermana Lucía, pues cuando se estaba viviendo una de las situaciones, ¿no? En ese entonces, ella comenta, y aún digo que la oración y la penitencia hecha hasta ahora en Portugal no aplacó aún la divina justicia, porque no ha sido acompañada de la contrición y enmienda. Y ella añade, muy importante, y es una de las cosas que habíamos comentado anteriormente, dice, espero que Jacinta interceda por nosotros en el cielo. Orar por Santa Jacinta y que ella no interceda por nosotros. ¿Se dan cuenta de la potencia intercesora que podría tener Santa Jacinta en pedir a Dios y a la Virgen por la conversión de nuestras almas? Y muy importante algo, hermano, no podemos quedarnos nada más en el efecto del rezo del rosario como algo mecánico o en el efecto de orar y decimos que oramos, pero lo hacemos de manera mecánica y no hay un cambio, un fruto en nuestro corazón, no hay una metanoia, no hay una transformación de nuestro corazón en la que pongamos a la Santísima Trinidad, pongamos a Dios primero en nuestras vidas y que nos dejemos hacer la voluntad de Él, nos pongamos a su servicio y nos emprendamos una vida en la que realicemos sacrificios, penitencias, acompañados de nuestra oración y dejándonos moldear por el Señor en fin de que podamos nosotros entregarle este sacrificio, esta santificación de los deberes cotidianos en reparación de los pecados del mundo entero. Y es muy importante, hermano, necesitamos un espíritu de enmienda. Hay que irse a confesar, pero con el espíritu de cambio. No es como alguna vez algún amigo me decía, me fui a confesar, pero para estar ya balsito para seguir recogiendo pecados. No es esa la idea, es simplemente saber que tenemos un corazón contrito, que queremos tener la oportunidad nuevamente de querer caminar hacia un proceso de santificación diaria y de conversión diaria que demorará hasta que la muerte nos separe, amigo fe televidente. Entonces esto es muy importante, acompañar la oración, acompañar el rosario con este gesto de contrición, de sabernos pecadores, Mari, pero que queremos, aún con nuestras propias debilidades, con nuestras pocas fuerzas, que nos llene el Señor
para que podamos nosotros ir al camino de santificación y seamos Así es. entonces acreedores de estas gracias que nos lleven a la vida eterna. Así mismo es. Amén, amén y amén. La verdad que hemos concluido pues bastante completo, pienso yo, acerca de toda esta vivencia. Hay muchísimas más. Uf. Es muy, muy largo, pero la verdad que les recomiendo que se lean este libro y ahí pueden observar muchísimas cosas más. Entonces, bueno, ya hemos llegado lastimosamente al final de este programa, pero amigos fetevientes, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como AM Fátima PTY y también pues en FETV, también estamos en YouTube, en Canal 5 FETV. Si se han perdido alguno de los programas, pues ahí lo pueden encontrar y seguir un poco el hilo de todo lo que nosotros hemos estado conversando acerca de las apariciones y todo sobre la Virgen de Fátima y los pastorcitos. Así es. Así que pues concluimos, la verdad que es un placer estar siempre con ustedes y nos vemos pues en la próxima. Ave María.